Buenos días muchachos, la clase de hoy vamos a abordar el tema de Plasmodium. Ya habíamos visto dentro de los protozoarios del grupo apicomplexa, que son aquellos que no son móviles, ¿verdad? Y que son intracelulares, es decir, van a infectar el interior de la célula. Dentro de esos protozoarios ya habíamos hablado sobre lo que es Babesia, que el huésped definitivo será las garrapatas, ¿verdad? Luego habíamos hablado también de lo que era Toxoplasma gondii, que habíamos dicho que era una coccidia, ¿verdad? Donde el huésped definitivo son los felinos y pueden ser los felinos domésticos, como es el caso del gato. Luego, en esta ocasión vamos a hablar de Plasmodium. Plasmodium es un hemosporidio. Ya habíamos mencionado que los protozoarios que pertenecían al grupo de apicomplexa, decíamos que podíamos dividirlos en hemosporidios o bien en coccidias, ¿verdad? Ya habíamos dicho que esos hemosporidios son aquellos protozoarios que van a dañar eritrocitos y por lo tanto van a provocar anemia. Esos parásitos son transmitidos por artrópodos chupadores de sangre, como pueden ser garrapatas, mosquitos, entre otros, ¿no? Entonces, ahora les digo que en nuestra clase de hoy nos va a tocar hablar sobre lo que es Plasmodium, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de Plasmodium y hablamos a lo mejor de patologías que puede ocasionar en humanos, es muy común pues hablar de Plasmodium porque van a generar lo que se conoce como una enfermedad que se llama malaria o paludismo. Pero en el caso de los animales domésticos, pues Plasmodium puede ocasionar malaria, pero principalmente en aves, ¿sí? No es en mamíferos, así como pudiera deberse en humanos, ¿sí? Entonces, la mayoría de las especies de Plasmodium no son patógenas. Hay que recordar que Plasmodium es el nombre del género del protozoario. Entonces, la mayoría de las especies no son patógenas, a excepción de ¿quién? De Plasmodium gallinaceum o juxtanucleare, que es capaz de producir malaria en pollos, o bien de Plasmodium germani, que es capaz de producir malaria en pavos, o la que ha sido más estudiada porque se da más o tiene más prevalencia es Plasmodium relictum en palomas, ¿sí? Esa es como que de la cual se tienen más datos y ha sido más estudiada porque se ha comprobado que puede originar parasitosis principalmente pues en lo que son las palomas y eso es lo que está más estudiado. De hecho, uno si busca información en internet acerca de malaria aviar, pues únicamente te van a describir cómo de qué se trata la enfermedad, pero no te describen tan bien el ciclo biológico como uno lo pudiera encontrar en malaria en humanos, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver nosotros qué es lo que hace Plasmodium cuando parasita estas aves. Plasmodium spp, es decir, Plasmodium de cualquier especie, es un hemosporidio que puede encontrarse en cualquier parte del mundo, es decir, como su distribución geográfica es mundial. Plasmodium relictum es el causante más común de la malaria aviar, que es una enfermedad parasitaria que afecta a las aves. Esta malaria aviar puede ser mortal cuando las aves no contienen todavía mediante evolución las defensas necesarias para resistir a esta enfermedad. ¿Cuál es el modo de ataque o de infección de Plasmodium relictum? Este protozoario es capaz de colonizar glóbulos rojos y algunos otros tejidos en una amplia variedad de aves, ¿sí? Entonces, como coloniza esos glóbulos rojos, es capaz de lisarlos, de reventarlos, tronar esos glóbulos rojos, por lo tanto va a ocasionar anemia y en muchas de las ocasiones, cuando una ave está infectada por Plasmodium relictum, tiene altas probabilidades de llegar a fallecer. Por eso decimos que tiene una alta tasa de fatalidad, ¿sí? ¿Cuál es el ciclo de vida de este Plasmodium relictum? Este Plasmodium se caracteriza porque tiene dos huéspedes en su ciclo de vida.
tiene un huésped definitivo que va a ser el mosquito del género Culex y un huésped intermediario que en este caso son las palomas. Entonces, el hospedero definitivo es el mosquito del género Culex. Plasmodium relictum se produce sexualmente en el intestino medio de este mosquito. ¿Qué significa? Que en el intestino medio del mosquito se van a fusionar los gametos masculinos y femeninos y se va a originar un cigoto. Ese cigoto se va a transformar en un ocineto móvil, ¿sí? Ese ocineto es capaz de llegar a penetrar la mucosa del intestino y cuando la penetra y sale de esa mucosa, de ese lumen intestinal, es capaz de transformarse en un ooquiste, ¿sí? Luego, al interior de ese ooquiste se van a empezar a desarrollar muchos esporozoitos, cientos de esporozoitos. Entonces, ese ooquiste puede llegar a reventarse, puede llegar a lisarse y cuando se lisa van a salir al exterior esos esporozoitos, los cuales son capaces de migrar hacia las glándulas salivales del mosquito y entonces el mosquito cuando va y succiona sangre de otras aves para alimentarse que no estén infectadas, pues al momento en que va a estar succionando sangre, como su saliva está en contacto con esa sangre, mediante la saliva le va a transmitir esos esporozoitos a las aves. Por lo tanto, nosotros decimos que la fase infectante en las aves son los esporozoitos. Para que todo esto pueda llegar a suceder, desde que un mosquito ingiere Plasmodium relictum de un ave infectada hasta que él pueda volverse como que infeccioso para otra ave, tiene que suceder o se tiene que llevar a cabo todo esto en un periodo de 7 días. Luego, ese mosquito que a lo mejor ya está recién infectado, cuando se va a alimentar de otra ave que no está infectada, les digo, ¿qué es lo que sucede? Que la va a infectar porque le va a pasar esporozoitos a través de su saliva y esos esporozoitos van a llegar al torrente sanguíneo de esa ave. Esos esporozoitos van a invadir células reticulares de varios órganos, como puede ser el vaso o algunos tejidos como, bueno, en este caso pues sí, la piel, y ahí se van a poder transformar en otra fase que se conoce como criptozoitos. Dentro de esos criptozoitos se van a desarrollar una fase que conocemos como merozoito, ¿sí? Luego, hasta aquí como que Plasmodium relictum puede quedarse como que estacionado aquí y luego puede seguir como varias rutas, puede seguir 3 rutas diferentes. Una es que esos criptozoitos, donde se están desarrollando los merozoitos, pueden ir a invadir nuevamente macrófagos. ¿Por qué decimos nuevamente? Porque ese Plasmodium en un inicio cuando decimos invade células reticulares, las células reticulares incluyen a los macrófagos. Entonces, inicialmente, cuando el mosquito llega y succiona sangre en esa ave y la va a infectar, entonces esos esporozoitos pueden infectar macrófagos, pueden infectar células del vaso, células de la piel, células de otra... que forman parte del sistema inmune, ¿no? Luego, esos criptozoitos que se desarrollaron y que contienen merozoitos pueden llegar a infectar nuevamente macrófagos. Otros pueden irse a infectar glóbulos rojos y se multiplican para formar esquizontes dentro de esos glóbulos rojos. O bien, pueden llegar a infectar glóbulos rojos y en esos glóbulos rojos en vez de producir esquizontes van a producir gametocitos. Por eso les digo, de aquí es como si pudieran tener 3 salidas. Aquí pues a lo mejor está mal el señalamiento con las flechas, ¿no? Lo que tendríamos que poner es que de aquí puede irse hacia acá o bien a partir de aquí puede tomar esta otra ruta o bien a partir de aquí puede tomar esta otra ruta, ¿sí? Luego, cuando se dice que este Plasmodium relictum puede tener ciclos exoeritrocíticos o endoeritrocíticos. ¿Qué significa eso? Cuando hay un ciclo exoeritrocítico es como las fases de vida o fases biológicas
que va a tener el parásito fuera del eritrocito. O bien puede desarrollarse dentro del eritrocito y generar esa infección. Eso es lo que se conoce como ciclo endoeritrocítico, ¿sí? Entonces, cuando un ave, por ejemplo, ya ha producido gametocitos de ese plasmodium y luego llega otro mosquito del género Culex y luego se va a alimentar de la sangre de esa ave, la fase infectante para el mosquito serán los gametocitos. ¿Por qué? Porque esos gametocitos van a llegar hacia el intestino medio del mosquito, donde se van a fusionar y van a poder formar nuevamente un cigoto y comienza el ciclo en el nuevo mosquito, ¿sí? Entonces, aquí decimos que a partir de esos merozoitos se pueden infectar a glóbulos rojos y formar esquizontes o formar gametocitos, o bien esos merozoitos también pueden invadir otras células de otros órganos y van a desarrollar otra fase que se conoce como fanerozoitos. Para que todo esto se pueda llevar a cabo en el interior de un ave cuando recién se infecta hasta que ya esté produciendo gametocitos, aquí pues va a llevarse alrededor de 5 días, un periodo de 5 días para que pueda evolucionar desde lo que es el esporozoito hasta poder producir gametocitos o fanerozoitos, ¿sí? Entonces, los fanerozoitos es la etapa de Plasmodium relictum en donde han invadido nuevas células endoteliales de otros órganos, ¿sí? Después de que se produjeron esos merozoitos. A manera de esquema, nosotros podemos tener esto que vemos aquí. Si se fijan, bueno, batallé mucho para conseguir como un ciclo de vida en un esquema de la CDS, donde nos estuviera diciendo, o bueno, no de la CDS, porque la CDS pues únicamente hace ejemplos y ciclos de vida de parásitos que afectan a los humanos, ¿no? Pero yo estaba buscando como que un ciclo de vida que nos explicara un poquito más como lo hacen los diagramas de la CDS. Sin embargo, no encontré, me fue difícil la verdad encontrarlos y pues puse aquí algunos esquemas que fueron los más representativos que pude encontrar. Aquí pues nos está diciendo básicamente en la porción superior aquí en la diapositiva cuáles son como los estadios por los cuales va a pasar o los cambios morfológicos en el ciclo de vida Plasmodium relictum. Aquí podemos ver pues que va a tener dos huéspedes para ese ciclo de vida. Su huésped intermediario, que en este caso serán las palomas, y su huésped definitivo, que son los mosquitos del género Culex. Aquí pues nos menciona que, por ejemplo, el oocineto que se va a formar aquí cuando se fusionan los macrogametos y el microgameto, el gametocito femenino y masculino, que se va a fusionar aquí en el intestino medio del mosquito y va a originar un oocineto, ¿verdad? Ese oocineto pues se va a convertir cuando aquí es lo que les mencionaba, es como si aquí tuviéramos la pared intestinal de ese intestino medio, sus células aquí están, las células que son como ladrillitos estos anaranjados. Entonces el oocineto se forma una vez que se han fusionado los gametocitos femenino y masculino, o bien el macrogameto con el microgameto. Luego, ese oocineto lo que hace es que puede atravesar esa pared mucosa del intestino y entonces va a quedar del lado externo de esa mucosa y se va a transformar en un ooquiste. Ese ooquiste es capaz de generar cientos de esporozoitos y cuando tiene muchos esporozoitos el quiste se va a romper y se van a liberar esos esporozoitos, los cuales van a migrar hasta las glándulas salivales del mosquito. Una vez que están aquí, pues ya cuando el mosquito llega y se alimenta de la sangre de una ave que no esté infectada, entonces esos esporozoitos van a viajar por torrente sanguíneo aquí en el ave. Luego, en el ave, pues a final de cuentas puede suceder que haya un ciclo exoeritrocítico donde se puedan formar merogonias o un ciclo eritrocítico donde también se formarán merogonias, así como también gametocitos por todo el proceso que les estuve explicando acá. Y esos gametocitos, o sea, va a ser un gametocito masculino y femenino. Si llega un mosquito que no esté infectado y llega y succiona sangre de esta ave, entonces esos gametocitos pues se van a fusionar en el intestino medio y va a volver a comenzar el ciclo como se muestra aquí.
Luego, esta imagen se me hizo muy interesante porque en ella podemos observar como en qué fases podemos diagnosticar malaria aviar, ¿no? Aquí, bueno, nosotros podemos ver cuál sería la forma de un oocineto, que sería esos puntos rojos que tenemos aquí adentro de las células. El oquiste, ¿cómo se observaría? Esto es como si tuviéramos una biopsia del tejido ese de la mucosa del intestino del mosquito. El oquiste se va a observar así como si fuera una levadura, como si estuviera aquí gemándole algo, ¿no? Como cuando salen los nopales que empiezan a brotar a partir de otro, pues así. Luego, ¿cómo se observa un esporozoito? Un esporozoito se va a observar de esta manera. Un meronte, ¿sí? Lo vamos a observar de esta manera. Esto que vemos así ovalado, que tiene el núcleo pues muy morado, son los glóbulos rojos de las aves. Los glóbulos rojos de las aves normalmente son así, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que identificar cuando estoy viendo o haciendo un diagnóstico de malaria aviar? Lo que yo tengo que observar es si adentro de esos glóbulos rojos hay algo. En esta ocasión eso algo que hay es el meronte de Plasmodium, que es esto que se ve como lilita, en color lila. Y luego podemos observar también los gametocitos, que son estos que se ven aquí como que tienen un fondito azul y sobre ellos pues está rosita y aquí como café. Esto es un glóbulo rojo normal de un ave, ¿sí? Los glóbulos rojos de las aves son como elípticos y su núcleo es muy grande también, como se pueden observar aquí, pero si se fijan, pues aquí se ve que hay algo adentro de esos glóbulos rojos, que serían la fase diagnóstica para malaria aviar. Luego, aquí pues nos está mostrando como que otro esquema, nada más que pues no nos da tanta información, de hecho solo es un esquema, ¿no? En el cual pues nos va a indicar que en las aves, en este caso las palomas, se van a poder formar esos gametocitos, los cuales pues pueden llegar a infectar al mosquito, en el cual se va a fusionar eso, se va a hacer un ocineto móvil que va a atravesar la mucosa intestinal, se va a formar un oquiste, los esporocitos, los cuales migran hacia glándulas salivales, y eso es lo que llega a ser infectivo o infectante para las aves, los cuales estos pues aquí están representando como si fuera un glóbulo rojo. Ese esporozoito va a llegar a infectar, va a rellenar ese glóbulo rojo de esos esporozoitos que se pueden tronar. Esos glóbulos rojos se van a liberar los esporozoitos y esos esporozoitos o se pueden ir aquí como yo les comentaba, esos esporozoitos, esos esporozoitos se van a ir a diferentes células del organismo. Se van a formar criptozoitos y merozoitos. Los merozoitos pueden ir a infectar macrófagos, pueden ir a infectar nuevos glóbulos rojos para formar esquizontes o bien para formar gametocitos, que es lo que nos indica aquí, que estos pues pueden formar esos gametocitos, pueden ir a infectar nuevos glóbulos rojos o bien a macrófagos o algunos otros tipos de tejidos del organismo, y eso pues también puede llegar a convertirse gametocitos, ¿sí? El gametocito va a ser la fase infectante del mosquito. Esto es con respecto a la malaria aviar. Sin embargo, les quise poner de todos modos lo que genera aquí, pues en este caso la malaria en humanos. En humanos, la enfermedad que provoca Plasmodium se conoce como malaria o paludismo. Sin embargo, en humanos hay 4 especies de Plasmodium que son infectantes o que pueden ocasionar estas enfermedades, el cual va a ser Plasmodium falciparum, ovale, vivax y malaria. Y el mosquito que lo va a transmitir son los mosquitos del género Anopheles, ¿sí? En esta ocasión, si se fijan, pues la malaria o el paludismo no está catalogada como una zoonosis. Por eso a nosotros esta no nos interesa en humanos, porque los humanos no van a contraer la malaria por haber estado en contacto con animales domésticos, ¿sí? Sino que pueden contraer esa enfermedad por haber estado en contacto con los mosquitos del género Anopheles. Si se fijan aquí, pues la mayoría de los protozoarios que hemos estado viendo aquí en el grupo de apicomplexa, pues son transmitidos por vectores, ¿no? Por esos vectores que pueden ser mosquitos, que pueden ser garrapatas, son insectos succionadores de sangre.
Entonces, por eso, casi siempre en las campañas de sanidad, en ese caso humana, ¿no? Siempre, y también animal, lo que te recomiendan mucho es tener control de garrapatas, tener control de mosquitos, de moscas, para que esos insectos no sean, o artrópodos no sean vectores para que puedan acarrear consigo infecciones hacia los animales, ¿no? Nada más que les quise poner aquí, les digo este esquema porque este esquema, pues siempre los de las CDS son esquemas muy bien organizados, elaborados y están bien explicados, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué hice? El mosquito se puede alimentar de la sangre, ¿verdad? De un humano que no tenga malaria o que no esté infectado por Plasmodium. Entonces ese mosquito del género Anopheles va a succionar sangre de ese humano, pero como entra en contacto con su saliva que contiene los esporozoitos, los va a internalizar en el humano. Esos esporozoitos pueden migrar hacia las células del hígado y ahí pueden colonizarse. Pueden infectar a esas células hepáticas, pueden formar esquizontes, esos esquizontes van a romper los hepatocitos que pueden ir a infectar a nuevas células, ¿sí? Esto que sucede aquí es un ciclo exoeritrocítico, por eso les quise mostrar este diagrama, porque aquí nos habla de esos ciclos exoeritrocíticos y eritrocíticos, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que nos referimos acá cuando decimos en el caso de la malaria aviar, que puede haber ciclos exoeritrocíticos o eritrocíticos, es decir, los eritrocíticos son los que suceden dentro del eritrocito y los exoeritrocíticos los que están fuera. Luego, esos esquizontes también pueden llegar a infectar glóbulos rojos. En esos glóbulos rojos pueden llegar a observarse así en forma de anillo en el caso de los humanos. Sí, en el caso de los humanos los glóbulos rojos son diferentes en el caso de las aves. Aquí pues los trofozoitos van a estar en etapa inmadura, tienen una etapa de anillo. Luego pueden llegar a madurar y se van a observar de esta forma. Pueden llegar a desarrollar nuevos esquizontes o bien gametocitos. Esos gametocitos van a ser femeninos o masculinos, de Plasmodium falciparum, vivax, oval y malaria. Si se fijan, los gametocitos de Plasmodium falciparum son como más alargaditos, mientras que los de Plasmodium vivax, oval y malaria son más redonditos, ¿sí? Luego, estos dos gametocitos van a ser la fase infectante para un nuevo mosquito. Esos, cuando llegan al intestino medio del mosquito, es donde se van a fusionar. Se va a fusionar el macrogameto con el microgameto y se va a formar lo que es el oocineto, que es lo que tenemos acá. Se va a transformar en un oquiste, ese oquiste al interior va a formar esporozoitos, los cuales se van a romper, van a migrar hacia glándula salivar y pues aquí se va a volver a tener ese ciclo que se menciona aquí, ¿no? Luego, ¿cómo es el diagnóstico y el control para la malaria aviar? Los gamontes, merozoitos y merontes van a ser detectados en glóbulos rojos por extendidos sanguíneos y por tinción de Wright o Giemsa, que es lo mismo que ya habíamos visto que se tenía que hacer para tripanosomas. Sí, lo que se hace es que se obtiene una muestra de sangre periférica de las aves, se va a colocar sobre un portaobjetos, con otro portaobjetos se va a auxiliar para hacer un extendido sanguíneo, se permite que se seque ese extendido sanguíneo, se fija para que no se vaya a caer del portaobjetos y luego se tiñe con una tinción de Wright o de Giemsa y se ve bajo bajo microscopio de campo claro. Y pues ahí podemos observar ciertas células como se pudieran observar aquí, ¿sí? Luego, es importante mencionar que los gamontes miden aproximadamente de 7 a 8 micrómetros de diámetro. Es decir, los gametocitos pueden llegar a medir esto. Es decir, podemos diagnosticar malaria aviar observando gametocitos, merozoitos, ¿sí? Dentro de los glóbulos rojos. Luego, la única vía para poder controlar la malaria aviar es controlando las poblaciones de mosquitos, lo cual puede ser difícil en regiones con altos porcentajes de humedad, porque pues los mosquitos van a abundar. Un procedimiento efectivo sería reducir el número de contenedores potenciales de agua de la lluvia con el fin de reducir los sitios de cría disponible para el mosquito
O bien, por eso también en ocasiones pues mencionan que si tienes donde se pueda estar recolectando agua, hay que tenerlo bien tapado. ¿Para qué? Para evitar la existencia de posibles reservorios para Plasmodium relictum, ¿sí? Para, en este caso, pues que no haya reservorio de esos mosquitos que se encuentren ahí localizados, ¿sí? Luego, ¿cómo podemos observar una muestra de un ave que estuviera infectada, ¿no? Con Plasmodium? Les digo, los glóbulos rojos de las aves van a tener esta forma, son ovaladas, son elípticas, este es un glóbulo rojo normal, todos los que vemos aquí, a excepción de este que vemos aquí que tiene un gamonte de Plasmodium, como también se puede observar aquí o como se puede observar acá. Entonces ahí pues son gamontes, estamos hablando de una muestra de sangre, la cual está contaminada, está infectada por Plasmodium relictum, ¿sí? Luego fíjense bien, los eritrocitos qué tamaño tienen, si la barrita de aquí dice que son 10 micrómetros, pues estos eritrocitos son como de 12, 13 micrómetros, ¿no? De largo. Luego, pues así como decíamos aquí, ¿no? Para poder yo diagnosticar o detectar que hay una infección por Plasmodium, yo debo poder observar gamontes, merozoitos o merontes. Entonces, no únicamente por la presencia de gamontes nos va a indicar la infección de Plasmodium, sino que también podemos observar la presencia de merontes y gamontes, como puede observarse aquí en esta imagen. Les digo que esto es un glóbulo rojo normal de un ave. Pero si se fijan, todos estos glóbulos rojos en el citoplasma, o sea, además de su citoplasma, tienen esas secciones como que algo tienen adentro que va a ser pues Plasmodium. Aquí es importante mencionar esto, se me había pasado. Los glóbulos rojos de los mamíferos no tienen núcleo, o sea, no están nucleados. Si se han fijado en los otros imágenes que hemos visto, ¿no? Como es el caso de Babesia. Miren, déjenme regreso para enseñarles unas imágenes. En el caso de Babesia, si se fijan, aquí pues no hay núcleos. Aquí se ve así blanco, pero porque el ovocito es como una dona. Entonces, en su sección central está más aplanada. No significa que el eritrocito tenga un hueco en medio, no tiene un hueco, nada más que está más aplastado en medio que a los lados. Entonces, por eso cuando uno los tiñe, pues no sé, como no tienen la misma superficie, o sea, cuando tú los aplastas sobre una superficie, pues no te va a quedar todo pegado, ¿verdad? Lo que está en el centro queda como que más arribita, por eso se ve esto blanco, pero no es que esté hueco, sí, es que les digo, tiene menos acoginado, vamos a decir, el centro. Si se fijan aquí en Babesia, pues Babesia vemos que tanto en bovinos como en equinos, o sea, pues los glóbulos rojos no tienen núcleo. Y en el caso de las aves, los glóbulos rojos son nucleados, o sea, tienen esos núcleos que se alcanzan a observar ahí. Sí, eso se me había pasado a mencionárselos. Entonces, pues por eso se ven así los glóbulos rojos de las aves. Y luego, pues aquí pues podemos detectar la presencia de Plasmodium, ¿sí? Por esta clase hasta aquí vamos a dejar y ya la clase de mañana vamos a empezar a ver el tema de coccidias. No vamos a empezar a ver Eimeria, vamos a empezar a vernos por Sarcocistis para finalmente ver Eimeria, ¿sí? Considero yo las tres coccidias pues que tienen más importancia aquí en la región y que tienen más prevalencia. Luego, después de que vamos a ver Neospora, Sarcocistis e Eimeria y luego vamos a ver anaplasmosis originada por Anaplasma marginal. Ya les había dicho que anaplasma no era protozoario, es una bacteria. Sin embargo, la vamos a ver porque es una parasitosis común que se llega a presentar la anaplasmosis bovina. Entonces les digo, ya con esto pues terminamos aquí de ver el tema de Plasmodium. Gracias por su atención, que tengan buena tarde y nos vemos el día de mañana.